El año pasado también me pidieron que tuviera una reflexión, un tema, un devocional sobre lo que es la segunda y tercera generación. Y si algunos de ustedes estuvieron aquí el año pasado, recordarán esa introducción a lo que es el desafío que la Iglesia Adventista en Norteamérica tiene en cuanto a alcanzar a los adventistas de segunda y tercera generación. Y hablamos acerca de quiénes son ellos. Si ustedes estuvieron aquí, recordarán un poco. Concluí el año pasado mencionando que en realidad, yendo más directamente al fondo, esos jóvenes de segunda y tercera generación realmente son nuestros hijos, son sus hijos, son la iglesia presente, pero que hasta cierta forma la vemos hacia el futuro. Son los niños que ahora tú tienes contigo y que forman parte de la iglesia, pero ¿dónde estarán de aquí a 10, 15 años, cuando lleguen a ser jóvenes, adultos, enfrascados en una cultura que es diferente a la tuya y a la mía, de donde provenimos? ¿Cómo es el tema de esta mañana? Hacer evangelismo, cómo involucrar, cómo retener al joven de segunda, tercera generación en la iglesia. Ayer en la tarde me tocó estar con los jóvenes, sus hijos, nuestros hijos. Y me di cuenta de algo que no fue sorpresa para mí. Me pidieron que, yo pregunté, ¿quieren que les hable en inglés? ¿Quieren que les hable en español? Me dijeron, la mayoría hablan español, pero también la mayoría hablan en inglés. Si les preguntásemos a ellos, la preferencia sería inglés. Pero habrá algunos que no hablan inglés, así que mejor hagámoslo en español. Pero cuando entramos en el tema de preguntas y respuestas con ellos, fue interesante ver la mayoría de estas preguntas haciéndose en inglés. A veces el joven luchando un poco por expresar lo que su mente razona en inglés, pero las palabras no salían exactamente como quería en español. Y ese es el desafío, mis hermanos, que tenemos. Nuestros jóvenes, sus hijos, son un poco diferentes a nosotros. Y la pregunta tal vez que debería hacer como inicio es: ¿cuántos de nuestros jóvenes, crees tú, están satisfechos con la iglesia de hoy? No sé si has tenido oportunidad de preguntarle a tus hijos, tú que tienes a jovencitos, adolescentes, 13, 14 años, ya hasta de 12 años, el jovencito ya te puede dar una idea de lo que él ve, de lo que él piensa a la edad de 12 años. Pero si son de 13, 14, 15, 16 años, con más razón el joven va a ser sincero contigo y te va a decir lo que piensa, lo que siente acerca de su iglesia, cómo ve la iglesia. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta ante esta pregunta? ¿Qué te diría tu hijo, tu hija, si es que no le has preguntado? Una segunda pregunta: ¿cuántos de tus hijos, cuántos de nuestros hijos, cuántos de la juventud de nuestra iglesia están involucrados en liderazgo en nuestras iglesias? Dos preguntas muy importantes para comenzar a analizar un poco acerca de cómo poder alcanzar a estos jóvenes de segunda y tercera generación, cómo hacer evangelismo para ellos. Porque, mis hermanos, si hay una realidad bastante triste, nos gastamos, invertimos mucho dinero en hacer evangelismo para alcanzar a la persona extraña, a la persona, al vecino, a la persona de la comunidad, con quien trabajamos.
Pero nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo como iglesia para alcanzarlos, para evangelizarnos, para retenerlos, para involucrarlos, para que sean ellos la fuerza no solamente de hoy, sino también de mañana? Y ese es el desafío más grande, de hablar acerca de alcanzar la segunda y tercera generación, al joven que piensa que es un poco diferente en su forma de ver las cosas que nosotros. La realidad es que en la juventud se encuentra la fuerza, la visión, el presente y el futuro de la iglesia. Muchas veces decimos, los jóvenes son el futuro de la iglesia. Pero yo quiero recordarte o recalcar algo en esta mañana. Yo diría más bien, el joven es la fuerza, es la visión, es el presente y también el futuro de la iglesia. Tus hijos. Y aunque aquellos que no sean tus hijos, también son tus hijos. Porque la iglesia es una gran familia. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo involucrar entonces al joven en la iglesia? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo evangelizarlo? No, pero si ya mi hijo es bautizado, mi hijo viene a la iglesia. Pero mis hermanos, no es suficiente para que el joven pueda crecer espiritualmente. Tiene que ocurrir algo más que un simple miembro más en número en una iglesia, más que viene y se sienta allá atrás con sus amiguitos, con el resto de la juventud. Entra y sale, es parte de la iglesia. Tú lo ves y dices, ay, qué bueno, mi hijo está en la iglesia. Pero está tu hijo siendo evangelizado en la iglesia. Está tu hijo creciendo, formándose espiritualmente en la iglesia. Está tu iglesia alcanzando a tu hijo, formándolo. Y tal vez debería de haberlo dicho, estás tú alcanzando a tu hijo y formándolo, porque la iglesia somos tú y yo. Antes de contestar esta pregunta, veamos algunas de las razones, tal vez por qué muchos adultos les cuesta involucrar al joven en la iglesia. Tal vez la primera razón, y no están en ningún orden de prioridad, y posiblemente haya muchas más, pero a manera de este devocional, pensemos o digamos la primera razón. Muchas veces los adultos están tan enfocados en dirigir que no se dan cuenta de la gran necesidad de compartir el liderazgo con el joven y llegar a ser a la misma vez un mentor para el joven. ¿Qué quiero decir con eso? Somos líderes en la iglesia, somos adultos, somos los líderes de la iglesia actualmente. Y nos enfrascamos tanto en lo que hacemos, en resolver los problemas, en enfrentar los problemas, en la planificación de la iglesia, en todo lo que se hace dentro de la iglesia, que nos olvidamos en nuestro esfuerzo constante de ser líderes, de que hay un joven a nuestro lado. Y de que ese joven no solamente está viendo lo que hacemos, cómo dirigimos, sino que también podría ese joven estar creciendo a la par nuestra. La palabra mentor significa cuando tú tomas a alguien y lo pones a tu lado, para que la persona no solamente observe, sino también experimente y crezca junto contigo. Tú lo estás adiestrando para ser un líder.
pocas veces he visto eso en nuestras iglesias. Existen algunas raras por aquí o por allá, donde parte de la filosofía de la iglesia es ser mentores para nuestros jóvenes. En otras palabras, si hay un anciano joven a la par del anciano adulto. Si hay una reunión de ancianos, los 5 ancianos, o 6, o 10, cuantos sean, van a la reunión, pero también van los 5, 6 o 10 ancianos jóvenes que están siendo adiestrados. Y los jóvenes observan, ven, y comienzan a tomar voz y comentar y opinar. Todo depende de la iglesia, si les quieren dar voto también. Pero muchas veces nos olvidamos de que el joven también puede. Y lo ignoramos. Muchas veces líderes caemos en el gran error de controlar. Y controlamos y somos líderes y controlamos y no queremos que nadie entre a nuestro círculo de liderazgo. Porque nosotros somos los líderes. Nosotros sabemos. A nosotros se nos llamó, se nos nombró en la junta directiva, se nos eligió. Nosotros somos los líderes y nadie más. Y formamos un círculo impenetrable. Recuerdo la triste experiencia de un líder cuando yo estaba comenzando a dar mis primeros pasos como pastor de jóvenes en una iglesia grande en San Diego. Había un hermano que era el primer anciano de esa iglesia. Este hermano sabía cómo controlar las cosas. Estaba jubilado. Así que tenía el tiempo suficiente para estar en la iglesia mañana, tarde y noche. Traía un montón de llaves que le colgaban, caminaba casi de lado. Porque cada llave que existía en la iglesia, él tenía las llaves, nadie más. Y recuerdo cómo me hizo la vida imposible. Aunque yo era pastor de los jóvenes, él se daba a entender que era el líder. Se reunía con el pastor a solas mucho tiempo. Salía de la oficina del pastor y parecía que caminaba sobre nubes. Venía y daba órdenes. Recuerdo tantas veces que entraba a mi oficina y me decía esto y esto y esto es lo que tienes que hacer hoy. Y yo como principiante, pues, aprendiendo, sin mucha experiencia, y habiendo aprendido a ser muy respetuoso del adulto, me callaba. Ustedes pueden imaginarse cómo estaba la iglesia. Les comentaba a los jóvenes ayer parte de esas experiencias. Esta iglesia tenía reglamentos para todo. Cuando yo llegué, me llamó el anciano y me dijo: pastor, quiero que sepa los reglamentos que esta iglesia tiene. Y usted que va a comenzar a trabajar con los jóvenes, sepa, número 1, en esta iglesia la única música que se toca es piano. Número 2, para subir a la plataforma, el joven tiene que estar así, vestido. Número 3, y me empezó y me dio una letanía de reglamentos que habían impuesto, porque estaban cuidando, salvaguardando, vigilando, protegiendo la iglesia. Y cuando recuerdo mi primer sábado, recién graduado de la Universidad de Andrews con mi maestría, llego a la iglesia sin conocer, con la novedad: wow, esta es la iglesia que voy a pastorear por los próximos años. Me presentan y luego me dicen: pastor, vamos a llevarlo donde se reúnen los jóvenes, ya están listos para comenzar la escuela sabática. Yo voy entusiasmado, pensando en una juventud fervorosa. Voy y me llevan a un salón frío, feo.
Y 5 jóvenes sentados allá estaban comenzando su escuela sabática. Era una iglesia de casi 800 miembros. No me tomó mucho tiempo en entender el por qué la iglesia, donde los jóvenes se reunían estaba frío y feo y había tan pocos jóvenes. Si ustedes me preguntan, años después de mi experiencia en esa iglesia, los culpables eran los adultos. Con todo el respeto, yo me considero adulto ya, así que me estoy apuntando a mí también. Mis hermanos, al joven no lo podemos acorralar. Queremos alcanzar, queremos evangelizar al joven de segunda y tercera generación. No podemos acorralarlo de esa manera. El joven está ansioso de sacar esa energía que tiene. Ya a la edad de 13, 14, 15 años podría estar involucrado en nuestras iglesias, aprendiendo a ser líder, teniendo ciertas responsabilidades de liderazgo. Pero una de las razones por las cuales nos es difícil alcanzar y evangelizar y retener a nuestros jóvenes es por el control que muchas veces ejercemos. El adulto piensa que el joven no tiene capacidad para dirigir. Al adulto le cuesta confiar muchas veces en el joven. Al adulto teme que el joven comprometa los estándares de la iglesia y todo eso a primera vista hace sentido. ¿Cómo vamos a poner en las manos de un joven inexperto liderazgos de la iglesia? ¿Qué llegará a ser de la iglesia si soltamos ese control, si damos esas riendas o extendemos esa cuerda un poco más? Parte de nuestros desafíos, parte de nuestros motivos por el cual muchas veces existe ese tipo de distanciamiento entre la juventud, y especialmente la juventud de segunda y tercera generación, y el adulto que dirige la iglesia. Había una hermana en otra iglesia que finalmente tuvimos que pedirle con todo cariño que descansara de ser diaconisa, porque ella se había puesto o autonombrado para ser como un policía en la iglesia. No decía, no traía una regla, pero estaba más observando y cuando miraba que una jovencita entraba con un poquito de pinturita en las uñas o más exceso acá o tal vez la falda un poco más corta, su misión era ir y decirle a la joven que tenía que quitarse esto, removerse lo otro, bajar. ¿Ustedes creen que el joven tenía gusto, alegría, gozo de venir a la iglesia? Esa pobre hermana nos estaba ahuyentando a la juventud. Esa no es la manera, sí, hay que enseñarle, hay que educar al joven, hay que instruirlo. Pero cuando decidimos remover a esta hermana, la pregunta con la cual nos fue fácil llegar a tomar una decisión, esa hermana, además de lo que está haciendo, ¿ha tomado el tiempo para ganarse la amistad, la confianza, el cariño, el amor de esos jóvenes? ¿O se la pasa nomás criticándolo? Y la respuesta fue bien sencilla, no. Ella no era amiga de estos jóvenes, no podía aconsejarlos, no podía orientarlos, porque era enemiga en el sentido. No había invertido en ellos, más que la crítica hacia ellos. Mis hermanos, el desafío más grande que existe entre el joven y el adulto es posiblemente ese temor de que si al joven le damos liderazgo, si el joven toma más dirección de la iglesia, el joven comienza a ser líder a la par de nosotros o con nosotros,
la iglesia se va a venir abajo. Posiblemente de todos los desafíos, ese sea el más grande. Pastor Bullona ayer en su sermón me ayudó un poco, porque él dijo algo que yo iba a mencionar también brevemente, y es que el motivo de esos miedos, de esos temores y de ese desafío más grande es de que tanto el joven como nosotros como adultos tenemos diferentes experiencias en la vida que nos hacen ver las cosas un poquito diferentes. Les cuento algo. En la cultura afroamericana, muchos de ustedes tal vez saben, algunos otros tal vez no sepan, hace muchos años atrás, por decisión de la Iglesia mundial, de la Iglesia aquí en Norteamérica, se establecieron conferencias regionales. En otras palabras, las conferencias regionales son conferencias que se permitieron, que se establecieran para alcanzar a los afroamericanos, con liderazgo afroamericano, ¿no? La cultura afroamericana, todo, ese era el motivo principal. Estamos hablando de los años 40. Bueno, han pasado, ¿cuántos años? 60 años, más de 60 años. 70 casi años ya. Y saben ustedes que al joven afroamericano de hoy le interesa muy poco esa división. El adulto todavía lo ve como algo necesario, algo importante, algo que debe de estar allí. Pero cuando tú vas, cuando nuestros jóvenes se relacionan con estos jóvenes y comienzan a establecer amistad y se platican y se cuentan, ¿sabrías tú que el joven afroamericano de hoy en día cuestiona y se pregunta por qué esa división? ¿Por qué tenemos que estar separados? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de esa manera? Porque de nuevo el joven ha tenido experiencias diferentes de hoy, ve las cosas diferentes, muy diferente a lo de 60, 70 años, las razones, los motivos por los cuales se iniciaron ciertas cosas, van cambiando la situación, las experiencias un poco. De nuevo, el punto que quiero hacer, el joven ve las cosas a través de su experiencia un poco diferente y muchas veces cuestiona el por qué su iglesia hace las cosas que hace de la manera como las hace. Queridos hermanos, hay una historia en la Biblia y no sé cuánto tiempo me queda, no tengo reloj aquí, pero a las 8 tengo que terminar. Sí, no creo que sea real eso, pero bueno. Primera de Samuel 17, mis queridos hermanos, rapidito, vamos a ver esta historia, porque quiero sacar 2, 3 lecciones de lo que hemos estado diciendo a través de esta historia. La historia es muy conocida. Primera de Samuel 17, versículo 12 en adelante. Y no vamos a leer toda la historia, ustedes la conocen, pero comenzando con el versículo 12 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Tenemos la historia, dice aquí, de un hombre llamado José, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Pero este hombre tenía, dice, 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, José le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate contigo también 10 quesos para el comandante del batallón.
mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentren bien. Mis hermanos, esta historia es muy conocida. David y el filisteo. Dice la palabra de Dios que David era un jovencito. No se nos da la edad, pero algunos estiman o calculan que habrá tenido entre sus 13 hasta 16 años, por allí, tal vez no más de 17 años, un jovencito. Lo sabemos porque no era apto todavía para ser parte del ejército. En aquellos tiempos, el joven ya desde los 15 o 16 años ya era un adulto, entre comillas. Ya podía participar de este tipo de actividades. Pero David no. Su rol de él era cuidar las ovejas de su padre. Los hermanos mayores sí estaban enlistados en el ejército. Es más, vino el tiempo de la guerra, los filisteos se fueron con Saúl. Pero David jugaba un rol menor en la sociedad, en su casa, en la iglesia. David era un jovencito. Tanto su padre como Saúl y aquellos que determinaban el futuro de los hijos cuando llegaban ya a edad adulta, no pensaban que David podía, debería. Su rol era muy sencillo, cuidar las ovejas de su padre. A primera vista esto hace sentido. ¿Cómo le vamos a pedir a un jovencito de 13, 14, 15 años que haga las cosas que un adulto, y solamente un adulto, puede hacer? Allá vamos a entretenerlo, allá vamos allá que él mismo haga su actividad con los jóvenes allá y los adultos acá. Nosotros dirigimos acá y que los jóvenes allá en el salón frío, si hay fondos se los arreglamos, si no allá los arrinconamos, allá ellos quedan su... Pero mis hermanos, para Dios ve las cosas muy diferente al ojo del ser humano. Para Dios no hay edad, para Dios no hay tiempo en ese sentido de si está apto o no, si llegó a esa edad. Lo vemos tan claro en esta experiencia de 1 Samuel 17. Su padre le dice, mira, David, ten cuidado, por favor, mira, hazme un favor, ve para ver qué es lo que está ocurriendo en la guerra, tráeme noticias de tus hermanos y de paso llévale un regalito al comandante del ejército y comida, pero regresa, porque la guerra allá no es para ti, estás demasiado joven. No estás apto para ello, no estás preparado para ello. David, dice la palabra de Dios, que fue a hacer lo que su padre le había encomendado. Versículo 20, al día siguiente David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó José. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaban gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. ¿Qué escena habrá sido aquella, mis queridos hermanos? Frente a frente, unos aquí y los otros allá, y listos para la guerra. Y ahí llega David y presencia, se da cuenta de esa escena extraordinaria. Posiblemente por primera vez ve lo que es estar en una guerra. Y algo comienzan a hacer en su mente joven, en su corazón. No le gustó lo que vio. No le gustó lo que oyó. Y algo sucedió. Dice el versículo
24, en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y le liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David, dice la palabra de Dios, tomó acción. ¿Quién es este filisteo pagano que desafíe así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí, mocoso muchacho? ¿Con quién dejaste las ovejas? Ese es tu rol, ese es tu trabajo allá en el cuarto frío y feo de la iglesia, allá donde debes tú de estar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué malas intenciones tienes? ¿Por qué has venido? ¿Solo para ver la batalla? Luego se apartó de su hermano y al preguntar a otro recibió la misma respuesta. Pobre David, ¿cómo le dieron duro? ¿Cómo quisieron deshacerse de él? No, este no es tu rol, este no es tu lugar, esto no es para ti. Pero mis hermanos, David, y de nuevo el resto de la historia lo conocen, fue con el rey Saúl y le dijo: mira, yo puedo pelear con el rey. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo participar. Se rieron de él, pero a la larga no les quedó otra. La iglesia estaba ya había perdido su batalla. Trataron de armar, de ponerle el armazón y no podía caminar el pobre, porque finalmente se quitó eso y con lo que Dios le había dado fue a enfrentar al Goliat. Lecciones que podemos aprender de esta historia. ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué rol jugó David en la batalla? ¿Cómo se involucró David? ¿Quién lo involucró? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? La batalla termina, mis hermanos, con un triunfo para el pueblo de Dios. La iglesia, por así decirlo, logró sus objetivos, cumplió su misión, se fortaleció y pudo celebrar sus victorias por ese triunfo. El rol que David jugó, o el papel que David jugó en todo esto, él fue el centro, él fue la clave, él fue la fuerza, él fue la visión, el rol de él fue muy importante, aún como jovencito, en la victoria, en el éxito de la iglesia, en ese día, en ese momento y en ese instante de la historia del pueblo de Dios. Nuestros jóvenes también pueden ser esa fuerza, pueden ser esa energía, pueden ayudarnos a triunfar, a cumplir la misión, a fortalecer la iglesia. Si tan solo los involucráramos, les diéramos liderazgo, los pusiéramos a trabajar en nuestras iglesias. No aparte allá, no aislados, sino en el centro de la batalla. Mis hermanos, no hay ningún manual ni ningún reglamento que prohíba que no pueda haber ancianos de jóvenes en todas nuestras iglesias, aprendices que comiencen a ver lo que es ser líderes, lo que es tener que tomar decisiones, enfrentar decisiones fuertes, darle dirección a la iglesia del Señor Jesús. Un director de escuela sabática joven que trabaje a la par del director de escuela sabática adulto. Que el adulto lo pueda hacer mentor, que lo pueda guiar, que le suelte la rienda de vez en cuando bajo su cuidado de él. Que el joven pueda pararse aunque tambalee, titubee y dirija una escuela sabática como le salga. No hay nada, no hay reglamento que diga que el joven no puede tomar liderazgo en nuestra iglesia y comenzar a hacer fuerza, visión y triunfo a la par de nosotros. Termino, mis hermanos, contándoles básicamente lo que ocurrió en esta iglesia.
Juventud de 4, año 89. Este hermano anciano controlador que no soltaba las riendas, pero por la gracia de Dios fuimos abriéndonos poco a poco camino, luchas y luchas contra la junta de la iglesia, porque no querían permitirnos que utilizáramos un instrumento como este, una guitarra que se tocase en la plataforma, horror de horrores. Pero mis hermanos, por la gracia de Dios, comenzó a cambiar un poco la visión de la iglesia. Ya podíamos cantar coritos, porque antes era puro himnario, puro himnario, puro himnario. Ya podíamos cantar más allá del sol, no importa de dónde tú vengas. Hasta yo aprendí a tocar guitarra en esa iglesia. Y al rato la música comenzó a darle una transformación, comenzó a tener más alegría. La iglesia comenzó a despertar de ese estancamiento en la que había caído por ese control extremista que se había permitido. Y la juventud comenzó a energizarse y comenzó el joven a venir a la iglesia, comenzaron a entrar otros jóvenes a la iglesia, comenzó la vida social de la iglesia, los sábados de noche hasta las 10, 11 de la noche jugando voleibol, el adulto ya venía a ver y pronto venía a jugar también, las hermanas comenzaron a hacer comida para alimentar a los que estaban en lo social y la iglesia, por la gracia de Dios, en poco tiempo comenzó a coger otro rumbo. Porque el joven se involucró, el joven despertó, al joven se le dio la oportunidad de que podía ser parte de su iglesia, podía participar, podía dirigir. Mis hermanos, no hay nada más hermoso que ver una iglesia fervorosa, viva y llena de jóvenes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, si el joven es capaz y lo puede hacer, por qué no soltarle completamente la rienda y que sea el joven que dirija la iglesia del Señor Jesús? Tenemos tantas otras cosas que podemos nosotros hacer, pero hay temores, hay desafíos y nos quejamos todavía. ¿Por qué no podemos evangelizar a los jóvenes? ¿Por qué no podemos retener a los jóvenes? ¿Por qué no podemos alcanzar a otros jóvenes en nuestra iglesia? Porque el joven se sale de la iglesia. Mis hermanos, para mí la clave es muy sencilla y no cuesta mucho. Involucra al joven en tu iglesia. Respeta al joven de tu iglesia. Considéralo como un hijo de Dios, como un mini adulto, pero una persona que debe de ser respetada. Gánate su confianza de él. Hazte amigo y cuando tengas que orientarlo, hazlo como un amigo. Y el joven entonces te va a escuchar. Porque eres su amigo, porque le pones tu brazo sobre su hombro, le das la bienvenida, te conoce por nombre, lo has invitado a tu casa a comer, convive contigo, es tu amigo. Tú puedes guiarlo ahora de una manera mucho más fácil, porque tiene una relación contigo. Mis hermanos, podríamos... ¿Son las 8 ya, pastor? Por favor, las 8. 5 para las 8, gracias. 5 minutos, gracias. Termino con esto. Alguno dirá, pastor, pero tú no sabes qué tan difícil a veces el joven puede ser. Tú dirás, los hemos invitado, pero no quieren. Se sientan allá y puro wiri. Vienen vestidos de una manera que eso yo lo sé. Porque no solamente lo he visto, sino lo he vivido. No sé si conté esta experiencia la vez pasada, pero discúlpenme si lo hice, y para aquellos que no estuvieron el año pasado, se las cuento para terminar mi historia. Cuando mi madre comenzó a asistir a la iglesia adventista, yo tenía 13 años. Ya en este país, yo llegué a este país de 8 años. Mi madre conoció el evangelio, nosotros venimos, fuimos a una serie evangelística, reuniones de evangelismo, y nos bautizamos. Pero yo no quería nada con la iglesia. Tenía mis miedos, mis temores, mis incertidumbres, desafíos
a esa edad de joven. Y mi madre nos decía, vamos a la iglesia, y a regañadientes, a veces íbamos, otras veces no queríamos ir, pero nos jalaba la fuerza. Un día yo dije, yo no voy a ir. Ya me cansé de ir y estar ahí nomás, o sea, eso no es para mí. Yo quiero andar con mis amigos de high school, en los deportes, aquí y allá. Yo no quiero ir a perder todo un día metido en una iglesia. Y ese día mi madre me dijo, vas a ir. Y sí fui, pero no me bajé del auto. Me quedé en el estacionamiento, acerré el auto, le puse los seguros. Mi madre se bajó, tocándomela. Yo como que no oía. Prendí el radio a todo volumen. Después se cansó mi madre de estar, y se metió a la iglesia. A los 15, 20 minutos, estoy todo enojado yo allí. Forzado de ir a la iglesia. ¿Cómo es esto? Con el radio a todo volumen. Cuando de repente las ventanillas, y yo dije a mi madre otra vez. Más cerré los ojos, más le di al volumen del radio y me quedé allí. Otra vez la ventanilla. Dentro de mí es mi madre, no le voy a dar oído. Pero noté algo. El toquido no era el de una madre enojada. No, un toquido suave. Y me empezó a llamar la atención en mi mente algo. Y digo, esta no es mi mamá. Pero entonces, ¿quién será? Abro o no los ojos, porque si es ella. Finalmente abrí. Volteé y miré. Era un hombre de barba, unos lentes gruesos, que reconocí. Pastor de la iglesia. Me sonrió. Me dijo, bájale un poquito. ¿Cuál es lo que les dije hace un rato atrás? Me enseñaron a ser respetuoso del adulto. Y solamente por respeto, bajé un poquito. Y las primeras palabras que salieron de ese hombre fue, hijo, ¿qué haces ahí? Anda, entra. Y no tienes que hacer lo que hacemos, pero entra y no, está con nosotros acá. Si quieres te puedes sentar en la parte de atrás, pero entra. Ese contacto comenzó en mi vida algo a quien yo le debo, por así decirlo, lo que soy hoy. Porque un líder en la iglesia se tomó el tiempo para poner sus ojos en mí. Un joven malagradecido, un joven fuera de control, un joven que quería andar allá afuera en el mundo con sus amigos, haciendo y deshaciendo. Y me invitó. Y desde ese momento, mis queridos hermanos, no me soltó, me buscaba, me hablaba, me decía, mía. Y un día me invitó, me dijo, mira, ¿te gustaría pasar y tener una oración? Pero ya él me estaba ganando. ¿Sí entienden lo que les digo? Él ya me estaba ganando con su amistad, con su relación. Él estaba comenzando a ejercer en mí un poder, mis hermanos, que cuando tú te ganas la confianza, la amistad, la relación del joven, tú no tienes la idea del poder que tú ejerces con el joven, como el callejero, como el drogadicto, como el pandillero. Llega a tener un poder del cual es a veces difícil que tu hijo salga de él, porque la relación que establece allá afuera también es relación. Comencé a involucrarme, me comenzó a soltar poco a poco rienda. Me dijo, ¿te gustaría ser diácono? Porque
¿qué es eso? Ya me enseñó, me dijo, mira, tienes que hacer, ¿te gustaría ser secretario de escuela sabática? ¿Qué es eso? Pues mira, colecta aquí, da un reporte en 3 minutos cada sábado de la asistencia, las visitas, los estudios bíblicos. Me empezó a gustar. Me empecé a sentir parte de mi iglesia. De secretario de escuela hasta director de canto llegué a ser, y yo que no canto ni pío. Pero ahí estaba cantando más allá del sol, dirigiendo a la congregación y sintiéndome parte de mi iglesia. Anciano de jóvenes a la edad de 17 años, miembro de la junta. Y mis hermanos, el resto de ustedes de mi vida lo conocen. Aquí estamos por la gracia de Dios. Todo porque una iglesia, un líder de la iglesia se fijó en mí. Me invitó, me puso a su lado, me hizo mentor de él. Me ayudó, me guió, me dio la oportunidad y comencé yo a sentirme parte de mi iglesia, no uno más, allí sentado, viendo solamente. Querido hermano, ¿quieres alcanzar a tus jóvenes? Querida iglesia, ¿quieres ganar a tus jóvenes? ¿Quieres retener a tus jóvenes? ¿Quieres evangelizar al joven de segunda y tercera generación que es un poco diferente a ti? Simplemente ábrele tus brazos. Dale tu amor. Busca un joven y di: yo voy a ser mentor de este joven. Me voy a ganar su confianza. Voy a ser su padre, su madre espiritual. Y si eres líder, jálalo a la par contigo. Ponlo a trabajar a tu lado. Suéltale la rienda un poco. Dile: ¿te gustaría hacer esto? Y aunque lo haga mal la primera vez, abrázalo y dile: bien hecho. El joven va a comenzar a crecer y las alas le van a comenzar a salir, y al rato va a querer volar un poquito más y un poquito más, y tarde o temprano ese joven será tu pastor en tu iglesia, será tu líder en tu iglesia, y tú vas a poder poco a poco, como el sunset, como de la puesta del sol, ir dando paso atrás, sabiendo que tus días y mis días están contados. Nos sentamos a ver el fruto de nuestra labor, a ver a nuestros jóvenes ser los líderes, no solamente localmente hablando, a nivel de conferencia, división, unión, etcétera, porque la iglesia ha sabido cómo evangelizar, cómo retener, cómo alcanzar, cómo amar, cómo dar al joven liderazgo en su iglesia. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a, si tenemos que cambiar algunas cosas, a que lo hagamos, y que nuestros jóvenes sean los beneficiados para honra y gloria de Dios. Dios te bendiga.